Jesucristo tenía que nacer de una virgen por varias razones. Primeramente, el Antiguo Testamento había dicho que el Mesías nacería de una virgen. Isaías 7:14 lo dice muy claro. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, eso era lo que la Biblia había predicho. De hecho, la primera profecía mesiánica de la Biblia fue dada por Dios cuando estaba maldiciendo a Satanás después de la caída del hombre. Y en Génesis 3:15, él habla del Mesías como la simiente de la mujer. Y eso era una descripción y una profecía de una concepción milagrosa y de un nacimiento milagroso, un Salvador nacido virginalmente. Así que el Salvador tenía que nacer de una virgen, porque eso era lo que Dios había predicho en la profecía. Hay una razón más profunda, una razón teológica de por qué el Redentor tenía que nacer de una virgen. Cualquiera que nazca por generación natural, sin importar cuán piadosos o santos sean sus padres, nace como pecador. En Adán todos mueren. La Biblia me dice en Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó y literalmente pasó a través a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso es lo que dice la Biblia. Así que, quien naciese de hombre y mujer, la combinación de hombre y mujer, necesariamente nace pecador. Si Jesucristo no hubiese nacido virginalmente, Él hubiera nacido como pecador. Hay una tercera razón. Cualquiera que nace por reproducción natural, nace como una persona humana. Una persona humana, caída en Adán, necesita un Salvador. No puede salvar. Así que Dios, al mandar a su Hijo al mundo, unió al eterno Hijo de Dios con una naturaleza humana, no con una persona humana. Aunque sea difícil para nosotros distinguir esas cosas, la Biblia enfatiza mucho esa distinción, y de esa distinción depende toda nuestra salvación. Así que, sí, tenía que nacer virginalmente, y esa es fundamentalmente la razón. Ahora, la segunda pregunta de ¿por qué no fue pregonado? ¿Por qué no fue anunciado? Bueno, para y piensa por un momento. ¿Cómo podría haber sido publicado? ¿Cómo podrías demostrarle a alguien cuando una mujer concibe o en el nacimiento del niño que la mujer no había estado con un hombre? ¿Cómo podrían haber probado eso? La gente se hubiera burlado de ellos. Además, aun si se pudiera haber demostrado, ¿qué nos hace pensar que demostrar un milagro hubiera significado que la gente hubiera aceptado al Cristo y todo lo que Él tenía que decir? Si vas al Nuevo Testamento, ¿es que no le vieron millares alimentando a la gente con 5 panes y 2 peces? ¿Es que no le vieron dándole vista al ciego, audición al sordo, levantando al paralítico? ¿Es que no le vieron levantando a los muertos? Había una multitud el día que Él paró la marcha fúnebre, y cuando la viuda de Naín estaba siguiendo el ataúd de su hijo hasta su tumba, había multitudes ahí. Ellos le vieron resucitar a ese joven de los muertos. Había multitudes que le vieron levantar a la hija de Jairo de los muertos. Había multitudes de judíos que lo vieron llamar a Lázaro 4 días hediendo en su tumba.
Cristo le llamó fuera, atado de pies y manos, vendado de la cabeza a los pies, tanto que era imposible andar. Ellos le vieron llamarle fuera de la tumba y decir, desatadle y dejadle ir. Cientos de judíos vieron eso, cientos de judíos. Probablemente incluso conversaron con Lázaro después. Sin embargo, nada de esto les movió a creer en Cristo. ¿Te das cuenta? Es un error creer que si simplemente le das a los pecadores suficiente evidencia, ellos la aceptarán. Es un error creer que si simplemente le das a los pecadores suficientes señales milagrosas, ellos aceptarán la verdad. No, tienes que entender que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Los pecadores están fijos en su pecado, y ellos incluso harán a Dios mentiroso. Según Romanos 1, ellos cambiarán la misma verdad de Dios por una mentira para justificar su propio pecado. Así que, ¿por qué no fue mucho más ampliamente anunciado? Creo que la respuesta es muy clara. La evidencia del nacimiento virginal estaría en lo que se ha llamado la vida virginal, la vida sin pecado de Cristo. La evidencia del nacimiento virginal estaría en la muerte expiatoria y especialmente en la resurrección corporal. La evidencia del nacimiento virginal está en la persona. La Biblia presenta al Cristo completo, todo el conjunto como el objeto de nuestra fe. Lo creemos. Y al haberlo creído, reconocemos la gracia de Dios en darnos esa fe, porque sin ese regalo divino, por nosotros mismos, estaríamos tan ciegos como esos judíos quienes tergiversaron incluso un milagro, y negaríamos incluso la visión de nuestros ojos y la audición de nuestros oídos, y como en el caso de algunos en Galilea, incluso el sabor de nuestras bocas. Negaríamos todo esto para así justificarnos nosotros mismos al permanecer en nuestro pecado. Así que estas son algunas razones por las cuales Cristo tenía que nacer virginalmente. Sin un Salvador nacido virginalmente, no tienes un Redentor divino. Esa es la necesidad fundamental.